Estamos en vivo. Tienes apagado tu micrófono. Buenas tardes. Les doy la bienvenida, les damos la bienvenida en nombre de los integrantes del Consejo de la Cartografía de Recursos Educativos Abiertos, continuando con este ciclo de diálogos en la educación para conocer las situaciones de los diferentes países y regiones. En la anterior entrega estuvimos escuchando al ministro asesor de la República de Nicaragua y en esta ocasión vamos a escuchar a las diferentes voces de docentes, alumnos, madres y padres de familia, y asimismo continuaremos y los invitamos a que nos sigan para las próximas ediciones, donde estaremos escuchando voces de Salvador, Chile, México, entre otros. Y entonces, bienvenidos todos, espero que sea productivo este diálogo, y los dejo en nombre, en compañía del compañero Germán, que va a conducir este diálogo. Buenas tardes y bienvenidos. Muchas gracias, Ángel. Igual les doy la bienvenida a todas y todos. Muy buenas tardes, colegas, todas y todos. Osvaldo, un gusto siempre tenerte presente y poder compartir también con vos. Bueno, para quienes nos escuchan, yo soy Germán Van de Velde, coordinador de Abaco en Red, y tengo el gusto de poder dirigir un poquito, no es esa la palabra, pero coordinar a lo mejor este espacio de intercambio de experiencias. Y de verdad es un gusto enorme poder estar aquí con todas y todos ustedes, ya que vamos a compartir sus vivencias en el área de la educación durante esta pandemia. O sea, como decía Ángel, la vez pasada escuchamos al compañero Salvador Vanegas, y en este caso, ahorita vamos a escuchar maestras de grado, madres y padres de familia y también estudiantes. Aquí estamos representadas y representados protagonistas, diría yo, de base de la educación de los departamentos de Estelí, Chontales, Nueva Segovia y Chinandega. O sea, de 4 departamentos diferentes. Quisimos garantizar eso, de que no fuera solo de un solo lugar. Entonces les presento muy brevemente, a lo mejor cuando les menciono su nombre, ustedes levanten la mano, ¿verdad? Para que Daniela, ¿por dónde está Daniela? Levante, ahí está. Estudiante de 10º grado de una escuela pública. María Magdalena, maestra de 1er grado de una escuela pública con 34 años de experiencia y en este momento representante del Magisterio de Educación Primaria a nivel nacional como mérito por su calidad docente. Yamilet, maestra también de 1er grado de una escuela pública, maestra dinámica y dispuesta al cambio, comprometido con la educación, con 33 años de servicio. Aurora Inés, madre de familia de 2 niñas, una en 9º grado, secundaria, y una en 4º grado, ambas en escuela pública. Osmer, padre de familia de una niña en 10º grado en una escuela pública. Yariela, también estudiante. Yariela, levante la mano ahí, ahí está. Quien también es estudiante en 10º grado de secundaria en una escuela pública. Además de eso, tenemos ahí la presencia, comparte con nosotros la profesora Arline, que era la directora de formación docente antes de jubilarse y ahora trabaja con nosotras y nosotros aquí en Abaco en Red. Bienvenidas, perdón, y ahí falta Adriana, qué barbaridad, Adriana. Adriana, madre de familia de una niña que estudia en un colegio privado subvencionado, el cual sí cerró sus puertas en 2 ocasiones y decidió trabajar a distancia. En cuanto al resto de las escuelas públicas, más bien nunca se cerraron las escuelas públicas aquí en Nicaragua. Bueno, Arline ya la mencioné, Osvaldo ahí está, Ángel también. Para iniciar este conversatorio, les quiero invitar de que cuentan un poco
en todo este tiempo de la pandemia, que ha sido un tiempo muy duro para todo el mundo, a nivel mundial. Entonces ustedes, como protagonistas de escuela, de una escuela en Nicaragua, entonces ustedes cómo han vivido ese tiempo de la pandemia, este tiempo del COVID-19, cuáles han sido sus experiencias, incluyendo sus sentimientos, diría yo, ¿verdad? También qué sentimientos tuvieron, qué emociones, y hasta el día de hoy, porque no hemos salido todavía de esto. Propongo que vamos a empezar con las estudiantes, la voz joven. Daniela, ¿qué nos cuenta con respecto a eso? Dale. Su micrófono. Tengan muy buenas tardes. Hola. Tengan muy buenas tardes todos los presentes. Mi nombre es Daniela Guzmán Pay, de Nicaragua. Estudio en el Centro Escolar Público Primario Gilberto Ramírez y estoy en 8º grado de secundaria. El día de hoy voy a hablarles sobre cómo ha conllevado a mi centro educativo la pandemia del COVID-19 y dar mi punto de vista como estudiante sobre esta temática. Ciertamente que el anuncio de una pandemia mundial nos tambaleó en muchos sentidos, ya que no solo provocó crisis socioemocionales, sino que también económicas. Pero voy a centrar mi intervención en el ámbito escolar, que es donde me desenvuelvo. En el año 2020, cuando empezaba la pandemia, en las vacaciones de Semana Santa, muchas familias, al verse muy atemorizadas, decidieron autorresguardarse para salvaguardar sus vidas. Sin embargo, gracias al buen liderazgo de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, dirigido por el comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, permitieron que el sistema educativo siguiera activo, con docentes en las aulas y niños yendo presencialmente a las escuelas. Sin embargo, también se respetó la decisión de los que se autorresguardaron, implementando herramientas tecnológicas y estrategias educativas, como clases grabadas con contenidos priorizados, como es el caso de las teleclases que eran retransmitidas en el canal 6 y 15 nicaragüense, por gracia de Dios. En mi centro educativo y en mi país se han tomado muy en serio las medidas de bioseguridad, tales como el uso de mascarilla, distanciamiento social y el lavado de manos. De hecho, en mi colegio hay muchos proyectos sobre construcción de lavado de manos y gracias al apoyo de maestras y padres de familia, en mi sección también hay lavamanos que pueden usar nuestros compañeros. Y también quiero hablarles sobre otro proyecto en el que participé yo, que fue la Feria Científica de Investigación Escolar. Se trató de que nosotros como estudiantes aprendiéramos a fabricar jabón líquido a base de glicerina y laurisulfato de sodio. De esta manera nosotros estábamos aprendiendo a implementar esas medidas de bioseguridad en nuestro colegio. Ya para concluir, quiero mencionar que el apoyo no ha sido únicamente académico, sino también socioemocional, mediante los encuentros de consejería y creación de valores. Además de la buena gestión que ha tenido nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, y lo único que nos queda es trabajar en equipo para poder superar esta crisis sanitaria. Eso es todo por mi parte. Gracias por escucharme. Muchas gracias, Daniela. A lo mejor más luego vamos a tener alguna pregunta o inquietudes también igual, ¿verdad? Que te lo vamos a plantear. ¿Sí? Por ejemplo, pero vamos a dejar platicar primero ¿dónde está? Yariela, como estudiante también. Y después quiero hacer una preguntita que tiene que ver con ustedes dos como estudiantes. De Daniela, si quiere, apaga su... No, ya lo hice yo. Dale. Y Ariela, si puede correctarles. Tiene la palabra, Ariela. Hola, mucho gusto a todos. Soy de Totogalpa. Actualmente estudio en el Instituto Julio César Castillo Ubao. Con respecto a lo que Germán hablaba, sí, bueno, por cierto, todos nosotros al principio de la pandemia tuvimos miedo. Claro que tenemos miedo, pero en el instituto que yo estudio nunca pararon las clases. Pero siempre, desde el inicio que inició la pandemia, profesores y los del MINET tomaron todas las medidas que la Organización Mundial de la Salud planteó. Y pues sí, en un momento decidí no ir a la escuela, pero no me hacía de bien porque no tenemos pues todas las personas las posibilidades para estudiar o así en línea. Pero claro que las teleclases no sirven, nos ayudan,
pero no es lo mismo como verlas o que los profesores nos expliquen estando en el colegio. Pero igual en el colegio han tomado varias medidas, por ejemplo, al entrar al instituto, nosotros hay lavaderos de manos, tenemos que entrar con mascarilla, en cada aula hay un protocolo que lo debemos de cumplir después de cada cambio de clase, y al igual que la mascarilla nunca la debemos de quitar, y se cumple en las secciones el protocolo, ya que estamos separados, tenemos la distancia, y igual nos separaron en dos grupos, grupo A y grupo B, para no tener mucho contacto. Y pues eso es lo que yo opino sobre eso. Muchas gracias, Yariela. Mire, ustedes como estudiantes, me imagino yo, bueno, hasta que hay una confusión, creo yo, a nivel de las orientaciones que a veces dan, porque a veces dicen que hay que mantener distancia social. Yo siempre defiendo que no es distancia social, sino distancia física, que tenemos que mantener para evitar, y en lo social hasta por internet, hay otra forma de mantener una relación social muy importante. Pero a nivel de el convivir entre estudiantes, ¿cómo lo han sentido ustedes en su escuela? ¿Qué cambio ha habido? O si hubo cambios o no tanto, pero ¿cómo lo valoran, verdad? El convivir a nivel de estudiantes durante esta pandemia. Daniela. Bueno, es verdad que al principio de 2020 empezamos con miedo y los niños pues a veces faltaban mucha clase, pero nosotros hemos venido desarrollando esos hábitos de bioseguridad que tenemos que tomarlo muy en serio también. ¿Y usted, Yariela, qué me puede decir con respecto a esta pregunta? ¿Me la puede repetir? De que en qué medida la pandemia ha afectado como la convivencia entre estudiantes. Yo sé que aquí en Nicaragua la gente somos como muy dados a darnos abrazos, de andar de mano a mano, de todo eso. Y en la pandemia, como estudiantes, ¿cómo han vivido esa parte en su escuela? Bueno, pues por mi parte es bastante difícil, ya que con mis amigas y mis amigos convivimos pues bastante tiempo, tanto en el aula como fuera del aula. Y es bastante difícil, ya que no darles un abrazo, no hablarles cerca, es bastante difícil porque pues uno está acostumbrado a eso, pero con lo que está sucediendo pues hay que ser consciente y tomar las medidas que se dan. Es importante cumplir, ¿verdad? Todas las medidas de prevención, porque igual cuando me cuido, nos estamos también cuidando. Muy interesante. Gracias, Daniela y Ariela. Más luego a lo mejor les van a tener otra oportunidad de aportar todavía alguna cosita. Nos vamos con madres y padres de familia. Entonces, Aurora Inés, ¿cómo usted como madre de familia ha vivido este contexto de la pandemia en función de la escuela donde usted tiene su hijo? Como madre de familia, tengo dos niñas, una tiene 9 años y la otra tiene 15. Asisten a una escuela de primaria y otra de secundaria. No han dejado de ir a clase. ¿Cómo me sentí? Me sentí como atada, porque yo tenía que trabajar y teníamos que tener un teléfono, algo donde ellas tuvieran el acceso de conectarse a internet. Entonces para mí fue un momento muy difícil de luchar y decir, no, está bien todas las medidas que se tomen. Y me gustó mucho porque en la escuelita de primaria, donde va la niña más pequeña, se empezaron a tener esos rituales de lavarse las manos, creando hábitos en los niños, porque decían, van a clase pero solo se ponen a lavar las manos. Pero la idea es ir creando el hábito de limpieza, de aseo en el niño para prevenir el COVID. Porque era muy difícil como padre de familia que trabaja el estar en una clase virtual con los niños
pendiente de lo que ven, porque tal vez el niño no esté en la clase, sino que se mete a Facebook. Entonces era un riesgo, es un riesgo también el dejarlo de llevar a clase. La parte emocional, la parte física de la niña también yo notaba, muy triste, pasaba sola, se enojaba. Entonces para mí fue mucho mejor todas las medidas que se tomaron en la escuelita. También logrando que a través del gobierno se implementaran, adecuaran la infraestructura de las escuelas, porque hubieron lavamanos. Los niños decían, ay, es que pusieron lavamanos en mi escuela, tengo que llevar el alcohol, tengo que llevar para desinfectar, y todo con ayuda de los maestros, los niños logran asimilar y realizar todas estas actividades. Bueno, muchísimas gracias, Aurora Inés. Es muy interesante, ¿verdad? Es muy importante escuchar así como también ese sentir que nos provoca todo eso, como en este caso, en el caso suyo, como madre de familia, ¿verdad? De verdad. Ahí tenemos también un padre de familia, Osmer. En este caso, Osmer, usted como padre de familia, ¿cómo lo ha sentido? ¿Qué ha significado todo esto en el caso de tu familia? Hay que abrir. Buenas a todos. Pues desde mi familia, pues ha sido bastante difícil, pues para todos, para todos mis vecinos, para mi familia, para todos, porque desde el inicio, pues con tanta información que hay en las redes sociales, hay un flujo de información que muchas veces no sabemos qué creer, qué es verdad, qué es mentira. Y la verdad, pues con incertidumbre, con ansiedad, porque igual sabemos que desde que empezó esta enfermedad, pues no pensamos, o a menos yo, pues yo cuando inició, yo no pensé que íbamos a vivir esta situación y lo mirábamos de lejos. Pero cuando se dio el primer caso aquí en Nicaragua, pues, y toda esa información que llegaba, la verdad que nos llenó de incertidumbre, de angustia, miedo, porque igual yo en mi familia tengo familiares que tienen enfermedades crónicas, y entonces, y más que los vecinos, las pláticas con los amigos decían, no hay que mandar a los chavalos a clase porque se pueden infectar, y después quien va a sufrir son tus familiares. Y entonces, pues, igual al inicio fue bastante difícil. Se estaban implementando estrategias para atenderlos a distancia, pero pues yo miraba que pues en mi hija tuvo cambios emocionales, porque a veces yo miraba que de repente se enojaba con nada. A veces habían cambios que antes no le miraba. Y como tuve que acercarme un poco al instituto para ver cómo estaba la situación, igual de la tutora, la directora, pues explicándonos cómo estaba la situación. Y pues decidí al inicio, le digo, mira, vamos a hacer algo, vamos a probar unos días a ver cómo está la situación. Y la verdad, pues que al inicio, con miedo porque cuando llegaba, mira, lávate las manos, anda a bañarte, lava esa ropa, y échale en cloro, pase esto, hace lo otro. Y no la dejaba ir a que fuera a ver a los familiares que son, pues tenemos una familia que somos unidos y nos visitamos mucho. Y entonces no la dejaba ir, de la escuela a la casa, no te parece. La verdad que más que todo emocionalmente, miedo. El miedo que sentía al saber pues que hay un riesgo. Sin embargo, pues con el paso del tiempo, nos fuimos dando cuenta pues que se estaban tomando todas las medidas necesarias para protegernos, a proteger a los chavalos. Y nada, pues hubo cambios, porque no es lo mismo estar en una clase virtual
que estar enfrente del profesor, que pueden despejar todas las dudas. Además, el contacto que tiene, el contacto humano. El contacto humano, el poder establecer esa relación entre los compañeros, entre los amigos, entre los profesores, y tener la oportunidad de que ellos pues, puedan aprender de una manera mejor, que tengan un mejor aprendizaje para ellos. Y pues ahí, hoy en día, pues ya un poco más, aunque siempre está el miedo, porque eso pues no ha pasado, seguimos en esta situación, pero ya con más confianza, saber que pues que se toman las medidas en la escuela, y pues y siempre que los chavalos tener el cuidado de ellos, porque a veces no es tanto quizás en la escuela, a veces el miedo no es que ellos se vayan a contagiar en la escuela, porque ahí a lo mejor los cuidan más, es la salida, porque los chavalos igual, en la edad que tienen, pues les gusta quedarse platicando en la esquina, mira, vamos hasta al lado, y entonces eso ese es más que todo la incertidumbre que a veces uno tiene, pero con más confianza, pues en la actualidad un poco más confiado, con más confianza, claro, sin decir que no, que porque tenemos un poquito más de confianza, no es que vamos a bajar la guardia y decirle a los chavalos que se relajen, sino que siempre tomando las medidas de la escuela a la casa. Yo le digo, mira, sé a qué hora salir, sé a qué hora debes estar en casa, para colaborar, pues, porque nosotros también tenemos padres de familia, tenemos que colaborar. No es una cuestión solamente de la escuela, del gobierno, sino que es de todos, y todos tenemos que colaborar y así poco a poco ir saliendo de esta situación. Muchas gracias, Osmer. Lo que estás planteando es muy interesante, ¿verdad? De que la responsabilidad compartida, desde Abaconret lo llamamos así, de verdad. Yo creo que lo último que dijo usted, Osmer, es sumamente importante. No se trata solamente de una responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad que tenemos en la escuela, los docentes, estudiantes, pero también en la familia, cada quien, y es un trabajo de conciencia, de verdad, para tomar las medidas necesarias para prevenir de que nos enfermemos. Voy a aprovechar para decirles que, para que ustedes sepan de que tenemos comunicación, están conectados allí personas yo creo que casi de todos los lados de Nicaragua, pero por supuesto especialmente desde Estelí, desde los diferentes municipios de Chinandega, los diferentes municipios de Chontale y también de los diferentes municipios de Madrid. Ahí un saludo cordial a Lilian desde Chinandega, a Tania, a Violeta, no dice de dónde son, entonces no puedo decir de dónde son, ¿verdad? De que lo valoran, de Jimmy Valle, también de Chontales, de Graciela, de Chichigalpa, de Tania, bueno, ya lo mencioné, Mailing, después está Teresa, también desde Villasandino, Chontales, Elvis, de Totogalpa, también dice, saludos desde Nicaragua, Evaristo Hurtado, de Santo Domingo, Chontale, Tania Suárez, Deimi desde Chontale, David nos acompaña aquí también, que estamos en un proyecto con David de escribir un libro también en conjunto, Luis Armando de Orozco, bueno, desde Huigalpa, Dubraham, Evert, Violeta, Danilo, Yari, Lilian, bueno, tanta gente que está conectada ahorita, desde Cuapa, bueno, Fátima, Teresa, etcétera, Miguel Ernesto Baltán Hernández, también de Comalapa, Yancy, Frei Veía, también María Consuelo, gracias Consuelo por estar ahí también, es la regidora sexta del municipio de Jalapa de Veracruz, Deilis, Fátima, bueno, etcétera.
Si alguien tiene alguna pregunta, igual lo pueden hacer ahí para que yo pueda pasar esta pregunta a los protagonistas y las protagonistas que están de la educación en Nicaragua y que están participando en este encuentro, ¿verdad? Porque es un encuentro entre nosotras y compartiendo nuestro sentir hacia afuera. Ahora vamos todavía con... no, ya iba docente Adriana, otra vez se me va a olvidar. Tenemos otra madre de familia de Adriana que no es de escuela pública, sino más bien de una escuela privada subvencionada. Entonces ella también como madre de familia, sabiendo que la escuela se ha cerrado en algunos momentos, y creo que ahorita está cerrada, están trabajando a nivel virtual. Entonces, como madre de familia, ¿cuál ha sido tu experiencia, Adriana, en este caso? Adelante. Bueno, hola a todos. Ha sido una experiencia muy difícil. Yo creo que ni como padres, ni como maestros, ni menos como estudiantes, siquiera nos íbamos a imaginar o a decir de broma de que nuestros hijos iban a recibir clases virtuales en Nicaragua. Eso era inimaginable, de película. Y con esto ha sido una experiencia muy difícil. Partiendo que con el cierre de las escuelas privadas, en mi opinión, se generan pérdidas de aprendizaje. Nosotros la mayoría no contamos con conocimientos tecnológicos y muchos padres no tenemos disponibilidad de tecnologías, de equipos tecnológicos, en este caso teléfonos, tablets. Entonces ha sido muy difícil. Ha sido muy difícil el apoyar a nuestros hijos. No ha habido un aprendizaje de retroalimentación. Cabe mencionar que se le llaman clases virtuales, pero en el caso, la experiencia que yo como madre y mi hija, yo puedo decir que no son clases virtuales porque los maestros envían tareas por WhatsApp o por una aplicación que se llama Classroom, orientan el trabajo, los niños realizan el trabajo, lo devuelven para ser calificado, pero no hay una retroalimentación. Entonces es una situación muy difícil. Yo pienso que siempre quedan temas vacíos, temas que los chavalos no lo comprenden. Como mamá me ha tocado, ¿cómo lo digo? Aprender junto con mi hija para poderla apoyar en algunos temas. Y no siempre lo logro, entonces quedan esos vacíos ahí. No ha sido una buena experiencia. En mi opinión, no ha sido una buena experiencia que se cierre la escuela, porque al final no se resuelve el asunto, Mi hija, tengo a una hija frustrada, enojada, de mal genio, porque no está con sus compañeros, porque no está con sus amigos, porque dice que yo la mantengo encerrada, pero no soy yo, es la escuela. Y estuvimos desde mayo del año pasado, se terminó todo el año escolar y no tuvieron clase. Luego se reiniciaron este año semipresenciales y van 2 o 3 veces a la semana. Lo vuelven a suspender, entonces ha sido una cosa frustrante porque tampoco, yo pienso que la mayoría de papás no estamos preparados con herramientas, ni sé cómo decirlo, sino pedagógicas o metodológicas para ayudar a nuestros hijos. Y luego que tengo el papel de mamá, entonces me dice mi hija, ¿sos mi mamá o sos mi profe? Entonces no puedo establecer límites porque ella se aprovecha. Yo siento que ella se aprovecha o yo no tengo las herramientas necesarias para poder hacerlo. Entonces ha sido muy difícil. Es una situación muy difícil con respecto a las escuelas privadas y que han cerrado. Y no sé, te queda la incertidumbre de saber, ya estamos en el cuarto parcial ya es lo último para el año y otra vez pues estamos cerrando el año con clases virtuales. Y no sé, ya estoy en este punto de tomar una decisión de si para el próximo año esto sigue, que estoy siendo positiva y pensar de que no, de que es posible que se controle todo para el próximo año y de tomar una decisión de meter a mi hija en una escuela pública porque no estamos haciendo nada con la escuela privada cerrada. Estaba estudiando de mentira, digo yo. Ese es mi punto. Muchas gracias, Adriana.
Yo me acuerdo, Adriana, cuando yo te invité para participar en este encuentro de ahorita, que creo que vos casi literalmente me decías, el problema es que están trabajando a nivel virtual, donde supuestamente las clases deberían ser virtuales, pero no son clases. O sea, no son oportunidades de aprendizaje, sino... ¿Qué querías decir con eso, Adriana? No están dando las clases, solamente están orientando. Orientan un tema, los niños lo escriben o lo van a imprimir y lo pegan en su cuaderno, dejan un trabajo, la tarea, una clase práctica, los niños lo contestan. Ellos cogen el internet, ellos hacen la pregunta o lo buscan de otra manera, pero no hay una disposición del maestro para responder a dudas o a consultas que tengan los niños. No existe ese espacio, los maestros no tienen la capacidad, son tantos niños, y supongo también que en este caso afecta el equipo tecnológico que ellos tengan, su teléfono, su tablet, como para atender a 700 alumnos, que son normalmente los que, si tienen grupos de 40 alumnos, no pueden. Eso es lo que alega el maestro. Pues dice, yo no puedo atenderlo a todos vía teléfono. Pero entonces, yo no lo veo como una clase virtual. Yo no tengo experiencia en cuestiones virtuales, no la tengo, pero yo supongo que una clase virtual, de este lado estoy yo como estudiante y del otro lado está el maestro explicándome una clase en donde yo puedo hacer consultas, puedo plantear mis dudas, pero eso no existe. Entonces, incluso cuando se entrega el trabajo, te dan la calificación, y si mi hija se sacó 10 de 20, no supe por qué se sacó 10 de 20. No supe en dónde está mala su respuesta o dónde ella no comprendió bien el tema. Entonces, no es una clase, es solo orientaciones de trabajo nada más. Bueno, muchas gracias, Adriana, por tu aporte aquí también muy significativo desde otro ángulo, ¿verdad? Desde el ángulo de como madre de familia de una escuela privada, subvencionada, que sí ha cerrado las puertas de la escuela y donde han trabajado de manera virtual. Y justo en este momento volvieron a trabajar de manera virtual. Bueno, ahora sí vamos a pasar también a nivel de docentes. Docentes que junto con los demás y las demás protagonistas son personas clave, no me gusta la palabra clave, son tan importantes de cara a la calidad del aprendizaje, quienes van aprendiendo juntas y juntos con sus estudiantes, acompañándolos en ese aprender. Pero antes de eso, ya no voy a leer toditos los nombres porque son muchos y a lo mejor algunos se van a repetir, pero sí hay saludos desde Murra, Nueva Segovia, Nicaragua, desde Huigalpa, desde, Madrid, Héctor por allí, desde Santo Tomás, Chontale, qué bien, qué bien, qué bien. Santo Tomás es algo especial para nosotros como Abaconret, ¿verdad, Arlene? Y después de Tania dice, lo mejor es la clase presencial. Excelente conversatoria, dice Yadira Lacayo. Estamos comprometidos a trabajar en pro de calidad de la educación desde cada territorio, articulando esfuerzos. Saludos desde Villa Sandino, Chontale. Desde Chontale siempre también dice, la cosa que también dijo de que en Nicaragua se garantiza el derecho a la educación de nuestro estudiante con mantener abiertas las escuelas, el desarrollo de la clase con calidad y con merienda escolar. ¿Se acuerda de que la semana pasada el compañero Salvador también planteaba eso al inicio, antes de hacer su presentación, de que en Nicaragua se considera la educación como un derecho humano, y un derecho humano se cumple como sea y en el contexto que sea, que no hay lugares, que no hay contextos que permitan, ¿verdad?, no cumplir ese derecho humano. También Ángela Porta dice, estoy muy de acuerdo con que la clase debe ser de manera presencial. Betty dice, hola desde La Gateada, Chontales, y Yari del Carmen, o Yari Viva Gutiérrez, San Pedro, excelente tema a compartir. También de Villa Sandino, que ya lo había mencionado, creo que estamos trabajando de manera presencial en todo nuestro centro educativo, pero estamos aplicando diversas estrategias de bioseguridad.
Entonces, ahora sí, vamos a escuchar la voz docente, maestras, y en este caso ambas maestras son de primer grado. Entonces, vamos a escuchar qué dice Yamilet con respecto a su experiencia, las cosas que ha vivido durante este tiempo de la pandemia. Tiene usted la palabra, Yamilet. Hay que sí, poner el micrófono, Yamilet. Okay. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto conocerlos a todos y darle infinitamente gracias a nuestro Creador por darme la oportunidad de conversar con un tema muy importante en nuestro país y en el mundo entero. Para mí, a partir del año 2020, ha sido un cambio bastante brusco porque la separación de la familia, el no compartir momentos de alegrías, eso nos permitió bajarnos un poquito nuestra autoestima. Ya conectándome en el aula de clase, cuando yo llegaba a mi aula sentía una tristeza cuando no miraba llegar a mis estudiantes, pero bueno, poquito a poco fuimos asumiendo, ¿verdad? Con mucha responsabilidad compartida entre padres de familia, director de centro, delegados departamentales, municipal, nuestro buen gobierno que ha estado al frente en esta situación, ¿verdad? De pandemia que se ha ido alargando, ¿verdad? Pero sabemos y confiamos en nuestro Creador que esto va a depender de nosotros con seguridad, dependiendo del interés que pongamos como personas humanas para la vida, como que preparándonos, enfocándonos en cómo asimilar y seguir, continuar en esto, como poner en práctica lo necesario, lo higiene y fomentar un buen hábito personal para el individuo. Como maestra de primer grado en mi aula de clase, estamos constantemente haciendo el lavado de manos, fomentándole ese hábito de higiene en el hogar, en la calle, en la comunidad en general, para que vaya poco a poco. Nosotros mismos vamos a ir, y con la ayuda de nuestro Señor, vamos a ir ubicando esta pandemia como algo normal. Todo va a depender de la higiene que nosotros le demos a conocer a la sociedad. En nuestra aula de clase, a diario, conversamos con los padres de familia para que esto en conjunto con el padre, el director del centro y la comunidad, vayamos nosotros asimilando esto y poder continuar para finalizar el año escolar 2021 en nuestro centro de estudio. Ha sido para mí algo novedoso porque sentíamos altas y bajas, porque un día llega una cantidad de niños, otro día llega otra cantidad, donde siempre hemos tenido aulas llenas de 35, de 40 estudiantes, pero bueno, esto nos va a ir enseñando poquito a poco a que no siempre todo va a ser a como nosotros queremos, sino a como Dios quiere que las cosas sean, porque esto es Dios el que nos está mandando estas pruebas, entonces tenemos que asimilarlas y tomarlas por el lado positivo. ¿Qué hacemos para que nuestros estudiantes permanezcan en nuestras aulas de clase? Convencer al padre de familia, transmitirle lo positivo, transmitirle los conocimientos que nosotros adquirimos a través de las preparaciones que nos dan en las capacitaciones para que nosotros podamos llevárselas a nuestras aulas de clase a los estudiantes y por ende al padre de familia. Transmitirle ese amor, ese cariño y que el desarrollo y el crecimiento del individuo sigue. No nos vamos a quedar ahí metidos en una casa donde no tenemos nada que hacer. El estudiante llega al aula de clase y llega alegre, contento, porque la dinámica que nosotros les hacemos a diario, eso les permite a ellos desaparecer el estrés, que el niño se sienta confiable, seguro, más cuando nosotros les servimos con todo aquel amor, con todo aquel cariño, en su platito, su merienda escolar, que nuestro buen gobierno es lo primero y lo primordial para que el niño crezca y desarrolle su aprendizaje. También hacemos
en conjunto con los padres, los estudiantes, los docentes de todas las escuelas. La limpieza ha sido una lucha bastante constante, desinfectar las aulas de clase, educación con salud en conjunto. Han hecho jornadas de limpieza en los hogares, en las escuelas principalmente. Eso nos ha ayudado a que nuestras escuelas públicas permanezcan abiertas. No en un 100% de asistencia de los estudiantes, pero sí vamos alcanzando poco a poco que se nos vayan agregando poco a poco, ¿verdad? Que lleguen, respetando siempre cuando la madre nos dice, no se lo voy a mandar porque tengo miedo un poco más, vamos a esperar una semana, está bien. Esto va a depender de la comunicación que tengamos con el padre de familia y con el mismo estudiante, haciéndole llegar, ¿verdad?, el mensaje de seguridad, de que el niño se sienta confiable, que se sienta seguro en las escuelas, porque ahí el niño se va a liberar y se va a ir preparando poco a poco para el futuro. Muchísimas gracias, Yamilet. Aunque creo que en las participaciones anteriores igual ya se mencionó eso, pero en el caso suyo ahorita lo enfatiza todavía con más intensidad, creo yo, que es toda la parte emocional, de que al ir los niños y las niñas a la escuela, esa parte emocional es como, bueno, se puede atender directamente. Y ahí hace un comentario Danilo Miranda de El Coral, dice, trabajando las diferentes emociones desde la educación inicial preescolar. O sea, de que los niños y las niñas chiquitas, también después primaria, secundaria, ¿sí? Todo eso es un asunto muy, muy importante, ¿sí? Igual, Luz Marina dice, saludos desde La Libertad, Chontales, de nuestra educación con mucha calidad y cuidado a la vida desde nuestros centros educativos. Héctor también dice, seguimos clases presenciales por salud mental. O sea, que más bien por la salud mental, seguir directamente con las clases presenciales, ¿verdad? Para quienes quieren y pueden. Porque sí es importante decir eso de que, aunque la asistencia antes de la pandemia era obligatoria, que en este momento en Nicaragua la asistencia, bueno, de que quienes no pueden o no quieren, sus mamás o papás no quieren mandar a los estudiantes, se respeta y se buscan otras alternativas para atenderlos, ¿verdad? También Tania Suárez, los temas de los encuentros a padres, muy importante, como el de las emociones, ¿verdad? De que allí dice Tania, Bayardo José Oviedo Reina, el Instituto Nacional Juan Mejía Espinosa, trabaja de manera articulada con los padres de familia. Yo más luego, cuando ya terminamos, porque todavía hace falta que nos platica un poco María Magdalena. Entonces, después de eso, voy a hacer una pregunta un poquito sobre esa interacción, interrelación, la comunicación entre los diferentes protagonistas. Dora Idelia Romero, mucho gusto que estás con nosotros. Saludos desde Estados Unidos, de una maestra nicaragüense. Gracias por la invitación a disfrutar de este banquete de experiencia educativa. Un fuerte abrazo, Dora y Delia, también para vos. De María Magdalena, todavía nos hace falta tu historia, tu vivir, tu vivencia de todo este contexto. Te escuchamos con atención. Buenas tardes, compañeros. Un placer poder dirigirme a ustedes en esta tarde. Lógicamente, el año 2020 y lo que llevamos el año 2021 ha constituido un reto para todos y cada uno de los docentes en Nicaragua. Sabemos que el Estado es el garante de que llegue ese derecho humano a los niños. Si bien es cierto, el bien jurídico por excelencia protegido es la vida, pero también sabemos que la educación es un derecho humano, que va concatenado con el hecho de querer vivir sanamente. Mi experiencia como docente desde marzo 2020 ha sido una experiencia grande porque he tenido muchos retos. Como decía nuestra compañera docente, como maestra cuando llegaba a mi salón de clase y miraba mi salón sin niños, sentía un vacío grande porque no tenía ese elemento humano que es tan necesario para poder desarrollar la mediación pedagógica. Y es aquí donde me parece interesante retomar lo que nos decía Adriana, madre de familia.
El padre de familia, aunque tenga el conocimiento, no tiene la pedagogía. El único que tiene la pedagogía para el arte de saber enseñar es el docente, porque para eso nos hemos preparado. Entonces, ¿qué pasa con el niño? El niño necesita la mediación pedagógica y quien garantiza la mediación pedagógica es el docente. Cuando en mi escuela los niños se ausentaron, entonces el Ministerio de Educación tuvo el reto de enviar planes contingentes para que los docentes los adecuáramos a nuestra realidad y a nuestro contexto. Como docente, me tocó salir a las calles a buscar a mis estudiantes, a rescatar a mis estudiantes, a concientizar a los padres de familia sobre la necesidad de que los niños tuvieran una continuidad educativa, a concientizarlos sobre la importancia de que el niño fuera a la escuela, porque allí para nosotros es el lugar donde el niño está más seguro. ¿Por qué digo que es el lugar donde el niño está más seguro? Porque es el lugar donde considero que mis estudiantes estaban más seguros. Porque nosotros estábamos educando. Recordemos, en mi caso, atiendo una escuela rural de estrato social pobre y muchas veces la pobreza nos liga a la falta de higiene, a la falta de medidas. Y entonces, ¿qué pasaba? Había que educar al padre de familia y al niño. Había que garantizar en ese momento que el padre de familia sintiera que su hijo estaba más seguro en la escuela que en la casa. Como bien decía la profesora que tuvo la intervención, la compañera, por salud mental. Todos los meses el Ministerio de Educación envía a los docentes el primer día de cada mes un plan para ejecutarse en todo a lo largo del mes. Los maestros nos preparamos para echar a andar ese plan y siempre se toma en cuenta la parte socioafectiva. Y en esta parte socioafectiva es importante señalar que no solo participa el alumno y el maestro, sino que se toma también el padre de familia y el espacio áulico. Esta experiencia como docente en este 2020 me ha servido para entender que es necesario que los docentes seamos resilientes, que estemos preparados al cambio, que también tengamos un contacto más cercano con los padres de familia en pro de que la educación de nuestros niños sea de calidad. Entonces, el año pasado y este año se han creado planes especiales para atender las asignaturas de mayor relevancia. El año pasado, por ejemplo, en el 2020 se nos decía de tercero a sexto grado, ciencias naturales, estudios sociales, español, matemáticas, porque en ellas están contenidas las otras asignaturas. En el caso de primer grado, lengua y literatura y matemáticas. No es que se descuidaron otras clases, sino que nosotros los hacíamos de manera integrada. Por ejemplo, se nos decía a los docentes que en las horas de receso los niños no estuvieran solos, los niños estuvieran siempre en contacto con el docente, realizando actividades lúdicas, rescatando nuestra nicaragüenidad con los juegos tradicionales, por ejemplo, donde el niño juega sin necesidad de tener contacto. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que hemos aprendido nuevas formas de enseñar y nuevas formas de aprender. Y que esto cada día se va enriqueciendo, porque la pandemia no ha terminado y porque cada día va a representar un reto para nosotros ir venciendo todos los obstáculos que nos vayamos encontrando en el camino. Los docentes tenemos la gran responsabilidad de que el padre de familia sienta que su niño está seguro en la escuela. Solo la escuela le va a garantizar al niño interactuar con otros niños, le va a garantizar salud mental, le va a garantizar desarrollo físico, le va a garantizar óptimas condiciones nutricionales con la merienda escolar, que valga la redundancia, a inicios de este año se les entregaba a los niños doble ración. En el caso del turno matutino desayunaban y almorzaban, y en el caso del turno vespertino almorzaban y cenaban. Entonces, esos niños ya iban contentos para su casa porque habían recibido todo, el amor de su docente, la participación del padre de familia en los espacios áulicos, en higienizando,
la participación del maestro dando lo mejor de sí. Además, la participación de otras instituciones, porque se ha hecho un trabajo interinstitucional donde ha estado involucrado el Ministerio de Salud y el Ministerio de Familia, para garantizar que nuestros estudiantes estén seguros, garantizar la permanencia escolar, garantizar la promoción escolar. También me pareció interesante que doña Adriana mencionó que ella está contemplando que su niño el próximo año, su niña, asista a una escuela pública. Y eso es importante. ¿Qué quiere decir? Que ella está confiando en el trabajo de las escuelas públicas. Nosotros, los maestros de las escuelas públicas, hemos asumido un reto y lo hemos asumido con gran responsabilidad. Creo que vamos por buen camino, perdón, no creo, considero que vamos por buen camino. Nuestros niños están asistiendo a la escuela, hay permanencia escolar, hay promoción escolar este año y primero Dios, siempre vamos a estar enfocados en que cuidemos nuestra salud no solo por el COVID-19, sino por otras enfermedades que aquejan a nuestros niños en las diferentes etapas, invierno, verano, y que muchas veces por falta de higiene suceden. Entonces, considero de que este año escolar es de victorias, porque estamos acá, la mayoría de los docentes, hay maestros que se han enfermado, no lo vamos a negar, hay maestros que no nos hemos enfermado, pero a pesar de todo, estamos asumiendo el reto, lo estamos asumiendo con responsabilidad y disposición y estamos siguiendo los lineamientos que nuestro gobierno hace a través del Ministerio de Educación y sus instancias. Muchísimas gracias, María Magdalena, por tu exposición con, bueno, un poco de planteando retomando también lo que otros han planteado, lo que han dicho y ampliando muchísimo también bueno, igual ustedes están confirmando también igual que viven también lo que el gobierno de Nicaragua ha dispuesto en función de educación, tal como lo planteó el compañero Salvador Banega la vez pasada. Tenemos saludos de Comalapa ya desde hace rato y yo creo que no lo he mencionado. Qué barbaridad. Comalapa de Chontales. Bueno, ahí se confirma de nuevo de que se vienen trabajando las emociones desde preescolar. Dice en Pozoltega, continuamos trabajando con mucha responsabilidad el cuidado de las emociones, ya que de ello depende el éxito de la educación en cada niño o niña. Comprobado también, dice Jamie Alvarado, que la salud está en nuestras manos y la mejor educación está en la articulación de padres, de familias, docentes y estudiantes. Sobre esto, justamente quiero hacer más luego una pregunta para que quien quiere pueda contestar ya para concluir este programa. También todos juntos avanzamos en la construcción de aprendizajes presenciales con nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Un saludo ahí también de María Consuelo Niembro de Jalapa, México, Veracruz, México, y dice muchas gracias por compartir su experiencia educativa. Lo que se ha realizado en esta época de pandemia muestra la importancia y el compromiso con la educación, con el pueblo. Felicidades, y eso va dirigido a todas y todos ustedes que han expuesto ahorita su experiencia. ¿Sí? Bueno, estamos agradecidos, dice Ever López de Comalapa, por la confianza que han tenido con las familias también, 100%, la confianza en 100% en nuestras escuelas. Excelente tema, dice Guillermo. Pero bueno, para concluir los últimos minutos de esto, quisiera hacer una pregunta abierta. Una pregunta abierta que quien quiera contestar que la responda. Más que todo tiene que ver con, nosotros desde Abaconred planteamos siempre que toda relación social en esencia es educativa, ya sea en la escuela o fuera de la escuela, pero donde personas se relacionan, interactúan, hay educación. Entonces, la inquietud es un poco a partir de esta pandemia, con las escuelas públicas abiertas, con la escuela privada a veces abierta, a veces cerrada, dependiendo del caso, ¿sí? De cómo han ido cambiando
para bien o para mal, ustedes dirán, ¿cómo valoran ustedes el cambio que ha habido a consecuencia de la pandemia en cuanto a la interacción social entre protagonistas de la vida escolar? Me estoy refiriendo directamente a la relación entre docente y estudiante, madre y padre con docente, madre y padre con estudiantes, y también desde la escuela con eventualmente la comunidad. Entonces, ¿cómo la pandemia ha incidido en un cambio en cuanto a las relaciones sociales? ¿Y cómo valoran ese cambio? ¿Positivo o negativo? ¿Más difícil, más complicado? Bueno, no sé, levanten la mano quien quiere contestar, por favor. María Magdalena. Considero que los cambios Disculpe, han sido María Magdalena. positivos. María Magdalena, solo de que si hay otros también que quieren contestar, levanten la mano y yo lo voy apuntando aquí para que más luego también puedan responder. Adelante, María Magdalena. Disculpe por la interrupción. Han habido cambios positivos. Hemos aprendido a ser empáticos con las demás personas. Los padres de familia se han acercado a la escuela. Los niños han entendido que hay nuevas formas de relacionarse. Ha habido un cambio para bien, considero, porque cada uno de nosotros hemos aprendido a asumir de manera correcta nuestro rol, en el entendido que los garantes de que la educación tenga un buen desempeño, que nuestros niños estén bien, sanos, saludables, seguros, somos los padres de familia y los maestros. Nosotros somos los protagonistas de garantizar que nuestros niños estén bien, sanos, seguros, alimentados en la escuela y que aprendan a interactuar con nuevas formas de interacción. Entonces, los cambios tienen que ser positivos. Hemos aprendido a vivir el luto con nuestros niños. Quizás antes los maestros no sabíamos qué hacer cuando un niño llegaba a la escuela y me decía, por ejemplo, murió mi abuelita. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Cómo abordar el tema? Hoy, el luto es un tema tan real, se da en todas las familias de una u otra forma, y los maestros tenemos la habilidad para que el niño sea resiliente y aprenda que estamos en contextos difíciles, donde todos tenemos que sufrir un cambio y que donde todos tenemos que aprender a convivir con esto. Entonces considero que han habido cambios para bien, a pesar, ¿verdad?, de todo lo que nos está ocurriendo. Muchas gracias, María Magdalena. ¿Alguien más? Ahí, Yamilet, después Adriana y Osmer. Voy a apuntarlo, ¿verdad? Para que no se me olvide el orden. Para no... Yamilet, Adriana y Osmer. Y si todavía las demás quieren hablar, con gusto les damos todavía la palabra. Yamilet. Aurora también levantó la mano. Aurora. Yamilet. Sí, adelante. Este es un reto, ¿verdad? Que tenemos que vivir con él y somos nosotros los docentes, ya lo decía anteriormente, ¿verdad? En conjunto para ir mejorando poco a poco, ¿verdad? Nuestra situación en la cual vamos a continuar viviendo. Vamos a tomarlo todo positivo y que todo nos va a ir saliendo mejor. Nosotros como docentes somos los primeros en estar al frente de nuestros estudiantes, transmitiéndole eso positivo a diario, constante a los niños, para que ellos se sientan en familia, que se sientan en calor humano, que es lo que nos permite tener confianza y mejorar cada día, para que nuestra educación en Nicaragua sea mejor cada día, transmitiéndole todo lo positivo a nuestros estudiantes. Estar constante en ellos, transmitiéndole lo positivo de manera constante para que el niño crezca de manera y desarrolle sus habilidades necesarias para ser un buen ser humano. Muchas gracias, Yamilet. Yo siento un poco esto en todas las participaciones de ustedes. Y no sabía yo de antemano tampoco que iba a coincidir tanto, ¿verdad? Pero ese enfoque hacia lo positivo. Desde una situación tan negativa a nivel mundial, desde su propio contexto, ver cómo lo podemos convertir
también, o cómo lo podemos trabajar desde una actitud positiva. Adriana, adelante. Desde mi propia experiencia con mi hija, yo podría decir que son más los cambios negativos. Tiene 13 años, mi hija tiene 13 años y creo que es la edad en que los niños quieren relacionarse, quieren conocer más amigas, quieren conocer muchachos, ya es la edad en que nos gustan los muchachos o nos gustan las muchachas. Entonces, el ver a mi hija frustrada en la casa, sin conocer, porque con 3 o 4 meses que estuvo en la escuela, 2 o 3 días a la semana no fue suficiente como para conocer a más gente, a más personas, a más compañeros de clase. Entonces no lo veo positivo en cuanto a relaciones, a interactuar con otros chavalos de su propiedad. Lo positivo que veo, pues es que si lo puedo decir, es que estoy aprendiendo cosas que no sabía. Estoy aprendiendo cosas que no sabía para poder ayudarle a ella, aprendiendo junto con ella. Yo hace algún tiempo le decía a Germán, tengo que prepararme, tengo que meterme 2 o 3 horas para aprender algo, para luego enseñarlo. Y entonces él me enseñó que yo tenía que aprender con ella. No aprenderlo yo para enseñárselo a ella, eso era una locura. Entonces se ha vuelto un poco más divertido y a veces se vuelve competitivo, pero también me están enseñando que no es lo correcto, entonces estoy aprendiendo. Lo positivo es que estoy aprendiendo, pero lo veo negativo en cuanto a la interacción de mi hija con otros niños de su edad. A esa edad, para ella es lo peor que ha pasado. Pues lo de la pandemia y el tener la escuela cerrada no ha sido en lo absoluto positivo. Ese es mi punto. Muchas gracias, Adriana. Y yo creo que en este caso tuyo, como yo te conozco y también conozco a Camila, pero yo creo que en el caso de ustedes, Camila tiene una suerte que tiene una mamá como vos. Y eso, yo creo que todavía, no, pero yo lo digo por tu disposición, pero la disposición la puede tener un montón de gente, pero también el contexto. O sea, de que, bueno, son contextos totalmente diferentes para muchas madres o padres de familia, ¿verdad? Entonces eso, yo creo que Camila en este caso, a pesar de lo negativo, tiene mucha suerte. Bueno, todavía, entonces ahí Osmer me había pedido la palabra. Diga, Osmer. Muchas gracias. Me parece a mí que de alguna manera la interrelación pues emocional ha cambiado un poco. Desde la relación que tiene mi hija con sus compañeros, desde la relación que tiene mi hija conmigo, desde la relación que tenemos con nuestra familia ha cambiado. Pero yo creo que los nicaragüenses hemos aprendido cosas positivas dentro de todas estas dificultades. Hemos rescatado cosas buenas y a través de la buena gestión, ¿verdad?, que ha hecho el gobierno, desde la buena gestión que se ha hecho desde las escuelas, nos ha dejado aprendizajes. Y uno de esos aprendizajes es gestionar un poco más la cuestión de las emociones, pues, y saber que el hecho de que alguien no esté cerca de mí no significa que no me quiera, sino que es producto de la situación, del contexto que estamos viviendo, ¿verdad? Y que de a poco, pues, de alguna manera vamos a ir aprendiendo y nada, pues es lo que hay y tenemos que aprender a convivir con eso, nos guste o no, porque no está en nuestras manos y ni está en manos del gobierno ni de nadie, pues, sino está en manos de todos, pues, y ahí vamos. Y muchas gracias. Gracias a usted, Osmer, de verdad muy importante siempre las valoraciones también como madres y padres, padres de familia. Antes de dar la palabra a Aurora, solo quiero mencionar también que la profesora Lilian plantea de que el trabajo de valores en la educación en Nicaragua bueno, se ha venido haciendo desde antes de la pandemia también a través del Programa Nacional de Consejería de Comunidades Educativas, que realmente es muy importante, y donde se establece esa relación fuerte entre escuela y las familias, ¿verdad? Al otro lado también Héctor Soto plantea: la pandemia nos ha unido a la comunidad educativa mediante una mejor convivencia escolar en las diferentes
en las diferentes actividades. Por ahí hay más, hay más saludos, pero igual antes, Aurora, Inés, como madre de familia, usted también cómo ha visto evolucionando estas interrelaciones, interactuaciones sociales. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Con todo. Sí, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que con la pandemia hay que convivir y que esto vino tal vez no para quedarse porque en algún futuro la logramos superar, pero sí tienen que convivir y aprender a andar con toditas las medidas preventivas, el cuidado, la mascarilla, el alcohol, la limpieza. Pero como madre de familia ha sido muy duro, pero también muy positivo el enlace que se tiene con la comunidad educativa, porque hay mejor interacción con la directora, con los docentes. La escuelita donde asiste mi niña es muy chiquita, pero esa escuelita chiquita ha hecho cosas muy grandes. Y gracias a los docentes, porque así como nos hemos dado cuenta que trabajar con los niños en línea es muy difícil, imagínense cuando el docente está presencialmente también con 40 niños. Entonces hemos hecho el papel de docente, hemos estado en el lugar del docente y ahora el docente también está en el lugar del padre de familia. Y es igual que lo mismo tenemos que transmitirle a nuestros hijos, la seguridad, el cuidado que le dé el docente para que él se sienta cada vez mejor en su escuela. Gracias. Muchas gracias, Aurora. Bueno, yo creo que ya son las 5:06 aquí en Nicaragua, ya las 6:06 en México. Habíamos planteado este encuentro como para 1 hora, ya nos pasamos un poquito. Todavía quiero plantear ahí donde dice Fátima Flores, que dice: lo que hemos estado viviendo nos ha permitido mayor acercamiento a la comunidad educativa, fomentando los valores. Y Aleska Moreno dice: necesitamos niños y niñas con una autoestima adecuado, seguros, valientes, fuertes, amorosos y solidarios, que aprendan a sobrellevar cualquier situación que se les presente. Y que para que tengamos en un futuro adultas y adultos fortalecidas y empáticas. Los docentes debemos seguirnos comprometiendo a pesar de todo para brindar una mejor formación a nuestros niños y niñas. Y Ana Pérez, que también dice todavía ahí de que estamos en lo correcto. Yo creo que yo quisiera concluir este evento, este encuentro, que de verdad a mí me agradó muchísimo. Estoy muy contento con todo lo que hemos podido compartir. Este enfoque positivo de cara a las clases presenciales, aún en este contexto difícil y complicado, pero más bien lo que yo recibo como mensaje de esto es de que ustedes consideran que la educación presencial, de haber mantenido la educación presencial en Nicaragua, ha permitido, desde ese contexto difícil y complicado, construir nuevas oportunidades que han significado también construir mayor acercamiento entre los diferentes y las diferentes protagonistas. También a nivel de valores, aunque venimos trabajando valores desde hace mucho tiempo, pero sí, por ejemplo, ustedes mencionan muy específicamente empatía, resiliencia, y todos esos valores que tienen que ver con, por ejemplo, alguien decía ahí también, ¿verdad? El luto, de repente cuando hay toda la atención a la parte socioemocional. Entonces, de que la educación presencial como poder construir oportunidades nuevas desde, pensando en ese futuro, pero desde el presente. Desde el presente, distribuyendo o compartiendo más bien responsabilidades juntos y de repente asumir responsabilidades que van más allá de lo que tradicionalmente hacíamos. O sea, ahora creo que antes eran responsabilidades distribuidas. El docente esto, estudiante papá y mamá lo otro. Mientras que ahora podemos hablar de responsabilidades compartidas, que es diferente.
responsabilidad compartida donde la calidad del aprendizaje, ya sabemos, no solo depende de un docente o de una maestra, depende también de estudiantes, depende de madre y padre de familia, depende de la gestión en la escuela, etc. De profesora Arline, no sé si quieres todavía aportar algún, para ya concluir, algún comentario de parte tuya. Sí, sí, compañeras, maestros, padres de familia, Oswaldo. Creo que este encuentro lo he disfrutado porque hemos confirmado que este contexto nos ha permitido, nos ha facilitado esas oportunidades para que aprendamos todo, para que los valores también se consoliden, se hagan fuertes en los niños, la familia, la maestra, el director, los delegados, etcétera. Entonces creo que todo esto, este contexto, Nicaragua, certeramente lo hemos sabido aprovechar. Y gracias a ustedes, maestros, gracias a ustedes, padres de familias, estudiantes, porque lo han hecho posible. Muchas gracias. Gracias, Arline. Y muchas gracias, Osvaldo. Muchas gracias a Ángel. Muchas gracias a todas y todos ustedes. Lo disfruté muchísimo esta hora de este sábado. Muy cortito, yo creo que podríamos seguir. Formamos un grupo en WhatsApp. Entonces yo les diría de que pongan ahí también, compartan entre nosotros allí cómo se sintieron durante esta hora. Mil gracias, un fuerte abrazo a la distancia y nos seguimos comunicando. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Adiós.